¿Qué tal, presidente? Buenos días. Presidente, yo quiero preguntarle, inician ya las negociaciones en torno a estas consultas con Estados Unidos. ¿Hasta dónde está dispuesto usted y su gobierno a llevar esta defensa de la soberanía nacional? ¿Implicaría, por ejemplo, salirse del Tratado de Libre Comercio si Estados Unidos insiste en tratar de vulnerar esta soberanía? Mire, estamos hablando de la importancia, hablé de tres cosas, ¿no?, que nos ayudan. Primero, la cercanía con el mercado más grande del mundo, y de ahí la importancia del tratado. Eso es importante, sin duda. Dos, hablé de la honestidad. Y tres, de la justicia. Bueno, en lo primero, aún tratándose del mercado más importante del mundo, sí tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos. No vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero. Además, no tienen razón. Aun cuando tengan muchos lambiscones, vendepatria, que les aplauden en nuestro país. No tienen razón. No fue en vano que se detuvo la negociación casi 15 días por el artículo 8º del tratado, porque me opuse a lo que ya habían negociado los funcionarios del gobierno anterior, que por cierto nos ha faltado dar a conocer ese texto. Así de grueso era ese capítulo. Y se entregaba todo, como lo hicieron con otros tratados. Por eso los estadounidenses en la negociación decían: ¿cómo es posible que con nosotros no acepten que podamos tener injerencia en la política petrolera, en la política energética, si ya se dieron con otros países, incluso con Canadá? No es equitativo. Y el argumento nuestro fue: eso lo hicieron los que no pensaban en la soberanía. Nosotros no. El cambio se llevó a cabo para que México se mantuviese como un país independiente, no como colonia de ningún país extranjero. Es un asunto de dignidad, es nuestra historia. No podemos traicionarnos. Entonces, nos llevó mucho tiempo. ¿Y qué se logró? Que quitaran ese capítulo
y que dejaran, pon el artículo 8º, que nosotros lo redactamos, porque si no se aceptaba, no iba a haber tratado, así de claro. Y el presidente Trump fue consultado y aceptó que quedara el texto que propusimos. Y ahora resulta de que no tiene validez si está en el tratado con mucha claridad, y empiezan con ni siquiera argumentos, sino con justificaciones leguleyas de que no es así, porque técnicamente en lo jurídico sí existe el compromiso, porque en los anexos, cuando en el cuerpo del tratado está claro. Es como si en la Constitución hay un artículo definitorio y luego en la ley secundaria, como lo hizo Salinas cuando privatizó o empezó la privatización de la industria eléctrica, que modifica una ley secundaria en contra de la Constitución. ¿Cómo vamos nosotros a aceptar eso? Y estoy seguro que ni lo sabe el presidente Biden. Si estoy con ganas de enviarle una carta para decirle, oiga, ¿qué está sucediendo? A lo mejor usted no está informado, porque usted siempre me ha dicho, y le creo, de que nuestra relación se va a dar con un pie de igualdad y que usted respeta nuestra soberanía. ¿Quiénes son los que están tomando estas decisiones? Le pido que nos ayude a aclarar de qué se trata. Y lo estoy pensando y a lo mejor lo voy a hacer. ¿No tienes el artículo 8º? Ponlo, porque es importante. Además, presidente, dicen, es un periodo de aclaración. Pues ahí está. ¿Quieren que se aclare? ¿Que esto no es claro? ¿Lo leemos? Capítulo 8 del tratado que firmamos y que aprobó el Congreso en Estados Unidos y el Senado mexicano, y lo mismo el canadiense. Capítulo 8, reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable, imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos, de los hidrocarburos. ¿No es un hidrocarburo el gas? ¿El petróleo?
reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos en los hidrocarburos. 1. Según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular. Nosotros tenemos derecho a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo, de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno. Acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia lo que tiene que ver con la ley eléctrica, en pleno ejercicio de sus procesos democráticos. Yo no fui impuesto, es un gobierno legal, es un gobierno legítimo. A eso se refiere. Son procesos democráticos, son instituciones legal, legítimamente constituidas. 2, en el caso de México, y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen, ya esto debería de ser la aclaración famosa, pues ojalá y tomen nota. Los abogados dicen cuando otro colega no entiende o no quiere entender, usan la expresión: ¿quieres que te lea el artículo? México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna. México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva, situada fuera del mar territorial y adyacente a este, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, es muy claro. Yo creo que, ¿cómo ven ustedes lo de la carta al presidente Biden? Yo creo que sí. Pues es que a lo mejor él no sabe esto. Sí, esto fue una negociación que se hizo antes, hace 4 años. Y no conoce posiblemente los pormenores. Le voy a explicar de que se suspendió la negociación, quiénes participaron, cómo fueron a consultar al presidente Trump y cómo él aceptó el texto.
¿Le hablará también de esta posición de abandonar el TLC si no dan marcha atrás en esta intención? Eso lo veríamos después, porque para los conservadores que hacen periodismo muy ramplón y vulgar, lo que quisieran, hasta Calderón sacó un Face queriéndose montar, ¿no?, en esta circunstancia, diciendo sería gravísimo para México una ruptura del tratado. Entonces, lo que me está preguntando, si yo le contesto, va a decir, va a haber ruptura del tratado. No va a haber ruptura, eso se los adelanto. ¿Y por qué no va a haber ruptura? No solo porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene, y no solo es México, no le conviene a Estados Unidos. Ya no es el tiempo de antes. Imagínense ustedes si en México ya se están haciendo se están fabricando piezas, hay plantas de autopartes hasta para la industria bélica de Estados Unidos. Ya es una integración indispensable y conveniente para las dos naciones, para los dos pueblos. Ya no es que te cierro la frontera y te voy a perjudicar. Tú me cierras la frontera y te vas a perjudicar tú mismo. Ya son otros tiempos. No, porque entonces el proceso va a sacar, ¿no?, mañana los someteremos. AMLO. No, no es eso. Entonces, tengo que cuidar mi lenguaje, disculpen, porque son asuntos muy delicados. Nosotros le tenemos mucho respeto al presidente Biden y al gobierno de Estados Unidos y actuamos con responsabilidad. Entonces, lo que quieren los conservadores es amarrar navajas. Son muy elementales. Pero esto no es así. Esto tiene que ver, pues, con argumentos. Pero les pregunté, ¿le mando la carta al presidente Biden? Bueno, ya está acordado. Ya me voy.